Bien, pues recordemos que íbamos a empezar a hablar de por qué creo. Porque nuestra fe, si queremos que sea sólida, tiene que estar bien fundamentada. Y no basta, porque hay personas que pueden decir, bueno, yo creo porque pues, mis padres me transmitieron la fe, es decir, he sentido, qué sé yo, es decir, pueden haber argumentos, razones para decir, para creer, que pueden ser razones, pues eso, mi padre que me ha transmitido la fe, que sin duda es muy importante que los padres transmitan la fe, o cualquier otro argumento de ese tipo. Pero fijemos que cuando nuestra fe está apoyada en estos fundamentos, es frágil. Se presta a que alguien me dé argumentos y me convenza de lo contrario. Por lo tanto, yo creo que, sobre todo en nuestro tiempo, que tenemos tanta confusión de ideas, es muy importante que nuestra fe esté bien fundamentada. Y fijémonos, no sé si se acuerdan de aquel texto de Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando, creo que no hará falta leerlo, cuando termina el Sermón de la Montaña, que Jesús ha estado dando toda una serie de líneas básicas de cuál debe ser la conducta de un cristiano, termina diciendo aquello de que el que escucha esas palabras y las pone en práctica se parece a un hombre sensato que edifica su casa sobre roca. Entonces ya puede soplar el viento y salir los ríos, pero esa casa no se cae porque está sólidamente edificada. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer es edificar sólidamente nuestra fe. Y fijémonos que, a diferencia de las otras religiones, fuera de la religión cristiana y la religión judía, cualquier otra religión, está apoyada en personas humanas. Son religiones que se ha llegado a ellas partiendo de la búsqueda del ser humano a Dios, de buscar soluciones a sus problemas, pero lógicamente si la idea que se ha formado de Dios y de toda la religión tiene su origen en la búsqueda del ser humano, pues lo normal, y esto es así, que nos hagamos una religión a nuestra manera. La diferencia con la religión cristiana y la religión judía, con estas otras, es precisamente que nosotros creemos porque Dios ha tomado la iniciativa y se nos ha comunicado. Entonces, lo importante es que nosotros veamos efectivamente qué es lo que Dios se ha revelado. Fijémonos que en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, en el número 2, he copiado aquí una frase, dice: quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. O sea, Él, porque es bueno y en su sabiduría, ha querido libremente, por amor a nosotros evidentemente, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Y más adelante dice: en esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. O sea, esta es nuestra religión. Está apoyada en Dios, que libremente, porque es bueno y en su infinita sabiduría, se nos ha revelado. Y se nos ha revelado precisamente porque Él desea que nosotros tengamos una relación de amistad con Él. De hecho, más que de amistad, Dios quiere que vivamos vida de familia con Dios, que formemos la gran familia de Dios. Por lo tanto, nos hace hijos. Esto, cualquier otra religión, es inconcebible. Es el Señor. Para nosotros es el Padre. Hay una gran diferencia. Ahora, pensemos que en ese proceso de revelación de Dios comienza pues por la misma creación.
Podemos leer el texto que está en Romanos, capítulo 1, el versículo 20. Porque desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios, tanto su eterno poder como su divinidad, se dejan ver a la inteligencia a través de las criaturas, de manera que son inexcusables. Es decir, fijémonos que San Pablo dice que desde la creación Dios invisible se ha hecho visible. Y por lo tanto, a través de la creación podemos conocer la trascendencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios. Es decir, los atributos invisibles se hacen visibles a través de sus obras. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ha existido el pecado, que existió el pecado original y todos los pecados que han venido después. Y el pecado como que ennubla la mente, impide que podamos tener esa clarividencia para ver las cosas y además debilita la voluntad. Como consecuencia, pues históricamente podemos ver cómo se fueron formando religiones y se fueron formando ídolos. En esa experiencia que tiene el ser humano de que necesita apoyarse en algo superior. De hecho, hay una frase de un autor antiguo que no recuerdo cómo se llama, no recuerdo quién es en este momento, en el que él decía que se pueden encontrar pueblos sin palacios, sin otras cosas de este tipo, pero sin Dios no. Hablo en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Pues porque el hombre por naturaleza es religioso. El hombre tiene conciencia, su vida tiene conciencia de que somos limitados, de que somos contingentes, que necesitamos algo superior en que apoyarnos, somos frágiles. Y por lo tanto la tendencia a apoyarse en Dios, a buscar a Dios, es general. Últimamente, en nuestros tiempos modernos, diríamos que a partir de la Ilustración, el hombre ya se cree que no necesita a Dios, porque con la ciencia y la técnica puede solucionar todos sus problemas. Entonces considera que creer en Dios es señal de debilidad o es señal de ignorancia. Sin embargo, si somos realistas, nos encontramos con que hay situaciones del hombre que con su ciencia y con su técnica se siente impotente. Pero no solamente esto, fijémonos que todo ser humano siente la necesidad, la urgencia de buscar la felicidad. No hay nadie que renuncie a ser feliz. Buscamos la felicidad. Y normalmente también buscamos vivir siempre y vivir felices. ¿Hay alguien que no le importe eso de vivir siempre y vivir felices? Yo diría que no, si está en su sano juicio. ¿Y cómo es? Fijémonos que tenemos muchas aspiraciones, muchas tendencias, pero muchas de ellas son diferentes. A una persona le puede interesar muchísimo, pues qué sé yo, conocer el sistema planetario, y a otra persona pues eso quizás le es diferente, pero en cambio le interesa mucho, pues qué sé yo, el mundo vegetal, para poner dos ejemplos. Y ahí hay gran variedad, no es universal. Pero el buscar la felicidad, el buscar la inmortalidad, eso es general. Luego esto indica que hay realmente Dios, al crear el hombre, le ha puesto esa finalidad de su vida. Porque Dios no puede poner una aspiración tan general, tan vital, que no quiera satisfacer. Hay un texto en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, fijémonos los versículos 23 y 24. Porque Dios creó al hombre por la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. O sea, fijémonos que según ese texto, Dios nos creó para la inmortalidad. La muerte no es obra de Dios. Dios no nos ha creado para morir. Dios nos ha creado para vivir y para vivir felices. Entró la muerte
porque intervino el diablo con su maldad, por envidia del diablo. Intervino la muerte en la vida, en el mundo, pero eso no es de Dios, por lo tanto nos repugna la muerte. Cristo ha venido a librarnos de la muerte, y nos ha librado de la muerte y nos ha dado la seguridad de que vamos a vivir para siempre felices, tras la resurrección, evidentemente. Pero insisto en esta realidad para que nos demos cuenta que si hoy el mundo, en su técnica y en su sabiduría, los sabios, si nos fijamos, están intentando buscar que el hombre no muera. Pero lo que están intentando es crear una vida humana que realmente no es apetecible. Dios, en cambio, nos ha creado para ser felices. Pero esto, dado que interviene el pecado, dado que interviene el diablo con su confusionismo y con todas sus manipulaciones, ha hecho que el hombre pueda despistarse y no vea claro este camino de Dios. Pero Dios no se da por vencido y por lo tanto se revela, se manifiesta Él y nos manifiesta el camino. Fijémonos en la carta a los Hebreos, eso lo vas a encontrar al final. Hebreos 1 y versículos 1 y 2. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Fíjate que este texto es muy, muy interesante. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres. Es decir, en lo que constituye el Antiguo Testamento. Muchas veces, de muchas maneras, muy variadas, durante muchos siglos. Dios, como buen maestro, como buen pedagogo, se fue revelando poco a poco. No hay ningún maestro, supongo, que el primer día que llegan sus alumnos a clase le enseñe todo lo que quiere enseñarle ese curso, por ejemplo. No, ¿por qué? Pues porque sabe que estos chicos o niños no son capaces de entender todo esto. Poco a poco se lo irán enseñando. Bueno, pues Dios ha sido igualmente así y sigue siendo así para cada uno de nosotros. Yo creo que todos tenemos experiencia de que vamos conociendo poco a poco cada vez mejor a Dios y los caminos de Dios. Pues Dios durante siglos fue revelándose poco a poco y dando a conocer cada vez más y mejor, a medida que el pueblo iba siendo capaz de recibirlo, la enseñanza, se iba revelando Él y nos iba revelando lo que Él quiere de nosotros y cómo llegar a realizar ese proyecto de Dios sobre nosotros. Pero últimamente, nos dice el texto, ya ha llegado a la plenitud con su Hijo, con Jesucristo. En Jesucristo tenemos ya la plenitud de esa revelación de Dios. Nosotros fundamentaremos nuestra fe sobre roca sólida si vamos conociendo esa revelación de Dios. Y lo vamos fundamentando nuestra vida en esa revelación. Es decir, no se trata solo de un trabajo intelectual, de yo sabré mejor las cosas. Si me quedo en eso, no estoy edificando mi casa sobre roca, porque mi casa es mi vida, soy yo. Yo edificaré mi casa sobre roca si eso que voy aprendiendo, eso que Dios me va manifestando, lo llevo a la vida. Y digamos, acoplo mi vida a esas enseñanzas que Dios me está dando. De lo contrario, eso no es fe lo que tendría. Si yo tengo muchos conocimientos, no tengo ninguna duda en todo lo que Dios me ha dicho, pero mi vida va por otro lado, en lenguaje bíblico no tengo fe. De hecho, no creo. Por lo tanto, en la medida que queremos fundamentar nuestra fe, hemos de esforzarnos por acomodar nuestra vida a lo que Dios nos va revelando. Tenemos que tener la actitud de discípulo, que quiere aprender del Maestro que es Dios.
Y fijémonos que cuando llega la plenitud de los tiempos y Dios se revela plenamente en Jesús, lo hace haciéndose uno de nosotros. Esto que lo hemos oído muchas veces, yo creo que no lo acabamos de asimilar. Dios, el trascendente, el eterno, el inmenso, el omnipotente, se hace criatura. Y como dice San Juan, habitó entre nosotros. Compartió nuestra vida, compartió nuestra naturaleza con sus limitaciones, con sus dificultades, menos una. Ya que tenemos hebreo, fijémonos en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión de nuestra fe. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. O sea, fijemos cómo nos dice el autor de la carta a los Hebreos, que Jesús de tal manera ha compartido, Dios hecho hombre, de tal manera ha compartido nuestra condición humana, que nos puede entender muy bien, se puede compadecer de nosotros, ha pasado por las mismas dificultades que nosotros, menos en el pecado. Pero fuera del pecado, digamos, ha sido realmente para nosotros camino, porque lo hemos visto y podemos saber cómo actuó, cómo se comportó en las diferentes situaciones humanas de la vida. Y de esta manera nos está diciendo a nosotros cómo hay que actuar para llegar a la meta. Bueno, entonces yo quisiera ahora ir cogiendo los hilos de lejos, ver cómo Dios se ha ido revelando. Y quizás el momento fuerte inicial, a partir del cual se irá formando el pueblo, lo cual no quiere decir que Dios antes no hubiera dicho nada, lo tenemos en tiempo de Abraham. Hagamos un poco la composición de lugar de quién era Abraham. Pues démonos cuenta que Abraham era un hombre primitivo, prehistórico casi, al comienzo de la historia, que vivía en una tribu, que tenía una familia, que en aquel momento la tribu, el que una tribu fuera fuerte y numerosa, daba garantía a sus miembros de independencia y de libertad. Y en esa situación social humana es cuando Dios, digamos, se manifiesta a Abraham. El hecho de cómo reacciona Abraham revela que efectivamente la experiencia de Abraham, digamos, lo que Abraham vive no es una ilusión, no es una idea feliz suya, sino que es alguien que irrumpe en su vida, desde fuera. Podemos leer el texto en el Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Fuese Abraham conforme le había dicho Yahvé. Bueno, es un texto que conocemos, ¿no? Pero tomémosle un poco el peso. ¿Ustedes se imaginan este hombre, jefe de una familia, que está en su tribu, que ya es grande, que ya es mayor, y que de pronto deja su tierra, se va con su familia y digamos, deja su seguridad? Esto o es un loco en aquel momento, o realmente Dios se le reveló, se le manifestó. Es decir, Abraham tuvo que experimentar forzosamente que Dios no era una ilusión, que Dios es un ser personal que se dirige a él, que se manifiesta sin duda alguna amoroso,
que le lleva a despertar en él esa confianza plena en Dios. Y partiendo de esa experiencia de un Dios que es, insisto, un Dios personal, un Dios cercano, que le asegura que será su defensor. O sea, quien te maldeciré al que te maldiga, bendeciré al que te bendiga. Es decir, es una manera de decir, yo seré tu protector. Por lo tanto, deja tu familia, vete a donde yo te diré y yo estaré contigo. Y además le hace una serie de promesas que, humanamente hablando, Abraham tenía que pensar, eso son sueños. Es imposible. Era padre de un gran pueblo y resulta que su mujer es estéril. Y van pasando los años y no tiene hijos. Que le dará en posesión la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, pero no es propietario ni de donde pone los pies. Y que de esa familia suya, hipotética, va a salir ese en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo curioso es que Abraham se lo cree. No sé si nos damos cuenta. Abraham se lo cree. Luego, es un hecho que nos revela que realmente Abraham experimentó que Dios es un ser personal real. Es un ser personal cercano del que se podía fiar. Y como consecuencia, deja a su familia y emprende el viaje. Es decir, observemos que en Abraham la idea de Dios no es una idea, es una vivencia. Es Dios que se le acerca, que se le manifiesta. Y que como consecuencia, Abraham cree. No vamos a mirar no vamos a repasar toda la historia de Abraham, que se supone que ya conocemos, pero vamos a fijarnos en otro texto que nos da un detalle más de esa revelación que Dios hace a Abraham. Vamos al capítulo 18. Y leamos los versículos primero del 9 al 14. Dijéronle, ¿dónde está Sara, tu mujer? En la tienda está, contestó él. Y dijo uno de ellos, a otro año por este tiempo volveré sin falta, y ya tendrá un hijo Sara, tu mujer. Sara oía desde la puerta de la tienda que estaba a espaldas del que hablaba. Eran ya Abraham y Sara ancianos muy entrados en años, y había cesado ya Sara la menstruación. Rióse pues Sara dentro, diciendo, cuando estoy ya consumida voy a remocear, siendo ya también viejo mi señor. Y dijo Yahvé a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciéndose, ¿de veras voy a parir siendo tan vieja? ¿Hay algo imposible para Yahvé? A otro año por este tiempo volveré, y Sara tendrá ya un hijo. Es decir, fijémonos aquí, este momento, podríamos decir, ya término, en el que Dios anuncia el hijo a Abraham. Podríamos preguntarnos, ¿y Dios no le podía haber dado el hijo mucho antes, cuando eran jóvenes? ¿Por qué espera este momento? Fijémonos que Dios se va revelando poco a poco. ¿Y qué es lo que Dios manifiesta con este hecho? Lo que nos ha dicho en el versículo 14. Para Dios no hay nada imposible. Es decir, pensemos que estamos al comienzo de la revelación. Luego Dios le está manifestando que es el omnipotente. Que Dios está por encima de las leyes naturales. Y por lo tanto, una mujer que ya humanamente hablando no es posible que sea madre, no por ser estéril, sino por su edad, pues ahora va a tener un hijo. Y Abraham cree. Y Sara cree. Nos dirá la carta a los hebreos, la carta de San Pablo a los romanos, que precisamente a causa de esa fe, efectivamente, tanto Sara como Abraham engendran a Isaac.
Todo esto revela que Dios realmente se manifiesta cercano a Abraham, se manifiesta creíble. Y efectivamente, creo que no hace falta que lo leamos, nace el hijo de Abraham y de Sara, nace Isaac. Yo quiero detenerme hoy solamente en cómo Dios se va manifestando poco a poco. Se manifiesta como un ser personal cercano, creíble, amoroso, porque si no, no habría dado ese paso de marcharse. Es decir, Dios no se revela como un señor superpotente, prepotente, un monstruo, no, sino como un Dios que inspira amor, que inspira confianza, que es cercano, hasta tal punto que fijémonos en este mismo capítulo 18, se acordarán los versículos. Primero vamos a leer el versículo 17, el episodio aquel de cuando Dios le anuncia lo que va a ocurrir en Sodoma y Gomorra. Leamos el versículo 17 y luego leeremos unos versículos más. Yahvé dijo, voy a encubrir ya a Abraham lo que voy a hacer. Tenemos como que Dios se cuestiona, digamos, él mismo personalmente se cuestiona si no debe revelar a su amigo lo que va a hacer. Es decir, revela por lo tanto Dios amigo, que trata con Abraham como con un amigo. Pensemos, Dios el creador, el omnipotente, y Abraham una criatura. Y Abraham realmente se relaciona con Dios como con un amigo. Podemos leer ahora los versículos 23 hasta el 33. Acercósele pues y le dijo, ¿pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado y que sea el justo como el malvado. Lejos eso de ti. El juez de la tierra toda no va a hacer justicia. Y le dijo Yahvé, si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaría por ellos a todo el lugar. Prosiguió Abraham y dijo, mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Si de los 50 justos faltaren 5, ¿destruirías por los 5 a toda la ciudad? Y le contestó, no la destruiría si hallase allí 45 justos. Insistió Abraham todavía y dijo, ¿y si se hallasen allí 40? Contestóle, también por los 40 no lo haría. Volvió a insistir Abraham, no te incomodes, Señor, si hablo todavía. ¿Y si hallasen allí 30 justos? Repuso, tampoco lo haría si se hallasen 30. Volvió a insistir, Señor, ya que comencé, ¿y si se hallasen allí 20 justos? Y contestó, no la destruiría por los 20. Todavía Abraham dijo, perdona, Señor, solo una vez más. ¿Y si se hallasen 10? Y le contestó, por los 10 no la destruiría. Fuese Yahvé después de haber hablado así a Abraham, y éste se volvió a su lugar. La actitud por parte de Dios, que le manifiesta lo que va a hacer. Y la intervención de Abraham, pidiéndole a Dios pues que tenga compasión de aquella gente. Es decir, vemos una relación de amistad, pero observemos que en esa relación de amistad hay una conciencia de la diferencia, digamos, de la distancia entre Dios y él. ¿Qué dice Abraham? Yo que soy polvo. Es decir, realmente ¿cómo me atrevo a hablar contigo? Pero eres tú que me has dado confianza. Y por eso vemos cómo Abraham, con esa actitud de respeto frente a Dios, no es un igual. O sea, observemos cómo él capta perfectamente que Dios no es un igual a él. Pero sí es alguien que le da confianza. Y que él, desde su pobreza, desde su humildad, porque la experiencia de Dios siempre da experiencia de la nada de nosotros, acude a Dios y le pide, porque le da confianza, insisto. Y tenemos como Abraham va bajando el número de los que justos si hay, y llega hasta 10. Entonces, Dios repite, si se hallan 10, no la destruiré. Es
Aquí, por lo tanto, observemos cómo Dios quiere también en Abraham, porque esto es Dios que de alguna manera se lo inspira al revelarle lo que va a hacer, el que se compadezca de los demás. No sé si me explico. Dios ya de alguna manera se va revelando como que es amor, que eso nos dirá ya en el Nuevo Testamento. Y en la medida que una persona va entrando en comunión con Dios, también ama a los demás. Y por lo tanto, Abraham siente amor a esos, aunque sabe que son personas corrompidas. Pero son criaturas por las que él intercede. Observamos, por lo tanto, que en la medida que Dios se va revelando a Abraham, Abraham va cambiando, va acomodando su vida, por decirlo así, a la revelación de Dios. Eso es la fe. Y en esa confianza que Abraham llega a tener con Dios, y en ese amor que Abraham siente y vive hacia Dios, llega hasta tal extremo que ama a Dios más que a su propio hijo. Es decir, cuando se encuentra en ese dilema de hacer lo que piensa que es voluntad de Dios o su hijo, no tiene reparo, no se lo piensa dos veces, podríamos decir, y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Repito que todo esto va indicando cómo Dios realmente se va revelando a Abraham. Y para Abraham Dios no es una idea, no es un ente abstracto que mira, no sabemos que habrá algo, habrá así. No, es un ser personal, es un amigo. Podemos leer en el capítulo 22, siguiendo en el Génesis, solo vamos a leer el comienzo, los versículos desde el 1. De hecho sería del 1 al 12. Después de todo esto quiso probar Dios a Abraham y llamándole dijo: Abraham. Y éste contestó: heme aquí. Y le dijo Dios: anda, toma a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Se levantó pues Abraham de mañana, aparejó su asno, y tomando consigo 2 mozos y a Isaac su hijo, partió la leña para el holocausto, y se puso en camino para el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Dijo a sus 2 mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el niño iremos hasta allí, y después de haber adorado volveremos a vosotros. Y tomando Abraham la leña para el holocausto, se la cargó a Isaac su hijo. Tomó él en su mano el fuego y el cuchillo, y siguieron ambos juntos. Dijo Isaac a Abraham: Padre mío. ¿Qué quieres, hijo mío?, le contestó. Y él dijo: aquí llevamos el fuego y la leña, pero la res para el holocausto, ¿dónde está? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de res para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos los 2. Llegados al lugar que le dijo Dios, alzó Abraham el altar y dispuso sobre él la leña. Ató a su hijo y le puso sobre el altar encima de la leña. Sí, leeremos algo más porque son episodios que conocemos, ¿no? O sea, tenemos cómo Abraham entiende que Dios le pide que inmole a su hijo. Recordemos que en aquel contexto sociocultural pues había idólatras que ofrecían a Dios sus hijos. Por lo tanto, no era una idea peregrina que él se le podía haber ocurrido, sino que se daban casos. Y es posible que él, dados aquellos casos, pensara que Dios, el hecho es que él se convence de que Dios quiere que se lo inmole. Y recordemos que efectivamente nos dice al día siguiente, o sea, se ve que esta comunicación de Dios es por la noche y por la mañana temprano ya se pone en marcha. Es decir, rápido, lo cual indica esa confianza plena que tiene. Y llega hasta el extremo. Podemos leer los versículos ya desde el versículo 10. Agarró el cuchillo y tendió luego su brazo para degollar a su hijo. Pero le gritó desde los cielos el ángel de Yahvé diciéndole: Abraham, Abraham. Y éste contestó: heme aquí. No extiendas tu brazo sobre el niño, le dijo, y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, tu unigénito. Eso de temor, recordemos que no se trata de miedo, sino de ese temor reverencial, ¿no? O sea, fijémonos que Dios ha permitido que Abraham llegue hasta el momento mismo en que ya ha atado a su hijo
y tiene el cuchillo para clavárselo. Es decir, de hecho, en su corazón Abraham ha sacrificado a su hijo, aunque Dios no permite que llegue al final. ¿Cómo pudo este padre, el hijo único, el hijo tan deseado, tan esperado, llegado milagrosamente al final, etcétera, llegar a este gesto? Fijemos que son hechos que revelan hasta qué punto para Abraham Dios era muy importante, Dios era muy amado, Dios inspiraba una gran confianza, sobre todo si nos fijamos en lo que nos dice la carta a los Hebreos respecto a este episodio, en el capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue puesto a prueba, y ofreció a su unigénito, el que había recibido las promesas, y de quien se había dicho, por Isaac tendrás tu descendencia, pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitarle. Por eso le recuperó también en figura. Llega a tal extremo la confianza de Abraham en Dios que Dios no podía contradecirse. Dios le ha prometido que de ese hijo tendría descendencia, que de ese hijo saldría un gran pueblo. Ahora le pide que lo mate, pues lo mata. ¿Por qué? Porque tiene tal seguridad de la fidelidad de Dios y de la omnipotencia de Dios, que Dios puede resucitarlo. Es lo que nos dice el texto. Todo esto, insisto, manifiesta la experiencia de Dios fuertísima que tiene Abraham. De hecho, este episodio que se nos relata en el Génesis es tipo y figura de lo que Dios Padre hace respecto de su Hijo. Dios Padre entrega a su Hijo y entrega dejando que lo maten, pero lo resucita. Entonces Isaac aparece como tipo y figura de Jesús. Pero lo que nos interesa, es decir, lo que yo quisiera es que vayamos viendo cómo se va adquiriendo, Abraham va adquiriendo un conocimiento de Dios que no es teórico, que es vivencia, que es partiendo de hechos vitales. Y evidentemente esos hechos vitales le exigen a él o le condicionan a él una respuesta igualmente vital. Es una relación de amistad la que se va entablando entre Dios y Abraham. Y esa fe a la que llega Abraham, él la transmite a sus hijos. O sea, la revelación de Dios es así. Observemos que Dios se revela a través de la vida, a través de hechos. Dios no se revela haciendo grandes discursos. Se revela a través de hechos históricos concretos. Por eso San Pablo nos dirá que todo lo que se ha escrito, y lo que se ha escrito si vemos el Antiguo Testamento, que es la historia de Israel, pues todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, dirá San Pablo. Es decir, es esa revelación de Dios a través de hechos concretos. Y fijémonos que un paso más en esa revelación, yo diría la tendríamos, nos vamos dando saltos, en el caso de Jacob. Recordemos la historia de Jacob. Evidentemente Abraham ha transmitido su fe a Isaac, Isaac se la ha transmitido a Jacob. Pero recordemos que Jacob, inducido por su madre, engaña a Isaac, consigue que le den la bendición y de alguna manera se queda con la primogenitura que habría correspondido a Esaú. ¿Cuál es la relación de Esaú? Perseguir de muerte a Jacob, es decir, hechos humanos normales de la sociedad. De entonces, la actitud de venganza entre dos hermanos en este caso. Pero lo interesante es que no fijemos que Jacob tiene que huir y huye a casa de su tío. Huye también con el encargo de sus padres de que allí busque esposa y no se case con una cananea, pero en realidad es porque tiene que huir de su hermano. Y lo normal, digamos, la experiencia que debía tener Jacob en aquella situación es que efectivamente él tenía que tener conciencia de que no había hecho una cosa buena. Y ahora huye solo y, digámoslo así, sin protección de ningún tipo.
Y justamente en esta circunstancia Dios se le manifiesta. Y Dios le va a manifestar algo que sin duda él no esperaba. Vamos al capítulo 28 del Génesis. Versículos desde el versículo 10 hasta el 22. Salió pues Jacob de Berseba para dirigirse a Harrán. Llegó a un lugar donde se dispuso a pasar la noche, pues el sol se ponía ya, y tomando una de las piedras que en el lugar había, la puso de cabecera y se acostó. Tuvo un sueño, veía una escala apoyándose en la tierra y bajaban los ángeles de Dios. Junto a él estaba Yahvé, que le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será esta como el polvo de la tierra, y te ensancharás a occidente y a oriente, a norte y a mediodía, y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo y te bendeciré a donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, y no te abandonaré hasta cumplir lo que te digo. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: Ciertamente está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Levantóse Jacob bien de mañana y tomando la piedra que había tenido por cabecera, la alzó como memoria y vertió óleo sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, aunque la ciudad se llamó primero Luz. E hizo Jacob voto diciendo: Si Yahvé está conmigo y me protege en mi viaje y me da pan que comer y vestidos que vestir, y retorno en paz a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he alzado como memoria será casa de Dios, y de todo cuanto a mí me dieres, te daré el diezmo. ¿Qué es lo que Dios manifiesta a Jacob? Recordemos que hemos dicho que va indefenso, solo y posiblemente con la conciencia no tranquila. La idea de los pueblos primitivos era que cada pueblo tenía su Dios, que de alguna manera estaba ligado al territorio. Y Jacob se marcha. Y entonces fijémonos que aquí Dios, ¿qué le manifiesta? Que Dios sigue amándole, a pesar de su conducta no correcta. Y que Dios también va a ir con él donde quiera que vaya. Es decir, se va a marchar fuera de la tierra prometida, pero sin embargo Dios le va a acompañar. Y Dios le promete que va a estar con él, que le va a ayudar y hará que vuelva. Y si recordamos el resto de la historia de Jacob durante ese tiempo de su estancia en casa de su tío, fuera, por lo tanto, de Canaán, es una experiencia en la que vemos que Jacob cuenta con Dios en su vida, y en la que él se siente protegido. Y al final dirá cómo, aun cuando Labán le ha querido perjudicar, Dios no lo ha permitido. Por consiguiente, fijémonos que aquí Dios de alguna manera nos manifiesta, y esto todavía quizás hoy a veces no lo hemos captado, que Dios nos sigue amando aunque seamos unas malas personas. Dios no cambia en su actitud hacia nosotros. Somos nosotros los que no somos capaces de percibir ese amor de Dios. Para poderlo percibir tenemos que cambiar nosotros, sintonizar con Dios. Y de hecho, siguiendo la historia de Jacob, vemos cómo Jacob va poco a poco cambiando su actitud y acabará en esa actitud de querer por encima de todo hacer lo que Dios quiere. Pero que Dios es el fiel, el que siempre, en todo momento, cuida de nosotros. Siempre, en todo momento, nos ama. Digamos que le interesamos. Esto Jacob lo va descubriendo. Y fijémonos que Jacob lo va a transmitir a sus hijos. Y por lo tanto, forma parte de esa revelación que Dios quiere hacernos en su bondad, que nos decía el texto del Concilio Vaticano II de la Dei Verbum. Dios en su bondad se nos va revelando como el amigo,
el que quiere que participemos de su misma vida. Y nos lo va revelando haciéndose cercano, haciendo alianza con el ser humano. Vimos cómo Dios hizo de alguna manera alianza con Adán y Eva, que fueron infieles. Dios vuelve a hacer alianza con Noé y Dios hace alianza con Abraham. Y luego vuelve a hacer alianza con Jacob. Son alianzas, digamos, personales. Llegará un momento en que Dios hará alianza con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, insisto, se revela como amigo. Dice, en esta revelación, decía el texto de la Dei Verbum, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Y esto lo tenemos ya desde Abraham. Esa actitud de parte de Dios. Tenemos después también, siguiendo con la historia de Jacob, que después de aquellos 20 años que pasa en casa de su tío Labán, con tantísimas dificultades, con tanto sufrimiento, con tantas complicaciones que se ve obligado en su vida, va experimentando, repito, esa protección de Dios. Podemos leer en el capítulo 31 del Génesis los versículos 4 al 9. Mandó a llamar pues Jacob a Raquel y a Lía para que fueran al campo a donde estaba con su ganado y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para mí ya el que era antes, aunque el Dios de mi padre ha estado conmigo. Bien sabéis vosotras que yo he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas y que vuestro padre se ha burlado de mí, mudando 10 veces mi salario, pero Dios no le ha permitido perjudicarme. Cuando él decía: tu salario serán las reses manchadas, todas las ovejas parían corderos manchados, y si decía: las reses rayadas serán tu salario, todas las ovejas parían corderos rayados. Es pues Dios el que ha tomado lo de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Vale, o sea, fijémonos pues la vivencia de Jacob en medio de aquellos años prolongados, 20 años, de continuos sufrimientos, de dureza. Pero tiene la convicción, la experiencia de que Dios le ha protegido. Y es Dios quien no ha permitido que Labán le perjudique. Y por lo tanto, ahora ya puede marchar. Y veremos que consigue nuevamente volver a la tierra prometida. Pero lo que nos interesa es ver cómo Dios se va manifestando, se va revelando. Insisto, no como con ideas, sino con vivencias, con experiencias. Y en realidad tenemos el momento cumbre en el que se nos habla de esa actitud de Jacob cuando ve las dificultades de encontrarse con su hermano. Y recordemos que tiene aquella especie de lucha, quizá la podemos leer en el capítulo 32, los versículos 3 al 8. Al verlos dijo Jacob: este es el campamento de Dios, y por eso se llamó aquel lugar Mahanayim. Envió Jacob ante sí mensajeros a Esaú su hermano a tierras de Seir, en los campos de Edom, mandándoles: así habéis de decir a mi señor Esaú: he aquí lo que dice Jacob tu siervo, he estado con Labán y he morado con él hasta ahora, tengo bueyes y asnos, ovejas, siervos y siervas, y quiero hacérselo saber a mi señor, para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron diciendo a Jacob: hemos ido a ver a tu hermano Esaú, y viene él a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se atemorizó grandemente y se angustió. Dividió en 2 partes a los que le acompañaban, los rebaños, los ganados y los camellos. La reacción es que Jacob se echa a temblar. Es decir, nos encontramos con que Jacob vuelve a su tierra, ya va a entrar, digamos, va a entrar en la tierra prometida y avisa a su hermano Esaú que llega. Y Esaú no le ha perdonado. Viene con 400 hombres. Evidentemente no son buenas las intenciones. ¿Qué hace Jacob? Fijémonos que Dios le había prometido que le acompañaría y que volvería. Y él se lo ha creído.
Por lo tanto, Dios, Jacob le va a decir, recuerda lo que has prometido. Vemos las relaciones personales. Leamos los versículos de este capítulo 32, los versículos 9 al 12. Diciéndose, si encuentra Esaú una parte y la destroza, quizá pueda salvarse la otra. Y dijo, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuelve a tu tierra al lugar de tu nacimiento, que yo te favoreceré. Muy poco soy para todas las gracias que a tu siervo has hecho y toda la fidelidad que con él has tenido, pues pasé este río Jordán llevando solo mi cayado y vuelvo ahora con 2 escuadras. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues le temo, no sea que venga a matarnos a todos, la madre con sus hijos. ¿Cuál es la actitud de Jacob? Porque cree que Dios realmente está con él. Pues decirle, está desconcertado, cumple lo que has prometido. Es decir, observemos que Jacob, como Abraham, no vio a Dios. Dios es invisible. Pero tienen una experiencia de Dios. Tienen una vivencia de su relación con Dios. Realmente como una relación con un ser personal, que le inspira una gran confianza. Finalmente, por cuanto él se siente, lo vemos aquí, que él realmente no es digno de todo esto. Reconoce que salió de esta tierra sin nada y ahora vuelve con mucho. Pero observemos que todavía, podríamos decir, no parece que haya señales de que reconozca que se portó mal. Y Dios, es interesante ver cómo va hasta el fondo para sanar la conciencia. Y se nos relatará en los versículos del 24 al 32 esa especie de lucha, que creo que no hará falta leerlo porque creo que lo conocemos, ¿no? En la que se nos dice que está por la noche luchando con un ser, digamos, especial. Y finalmente hay un aceptar plenamente, un obtener una victoria. Y Dios le dirá, en adelante serás Israel, no Jacob, porque ha sido fuerte en Dios. Es decir, es una profunda purificación de Jacob en esa confianza en Dios, pero al mismo tiempo es luchar para alcanzar de Dios lo que necesita. Es, insisto, una relación de persona a persona, pero siempre con la conciencia de que Dios es el trascendente y Él es la criatura. Nunca de igual a igual. Y a partir de esta experiencia fuerte, mística si queremos, de Jacob con Dios, veremos que Jacob es otro hombre. Y será una persona que tiene su confianza totalmente puesta en Dios. Y no se vale de su astucia para actuar. Hasta ahora veíamos esa astucia natural, digámoslo así, de Jacob. Por lo tanto, yo quisiera que nos diéramos cuenta cómo nuestra relación con Dios parte de una experiencia, ha de partir de una experiencia, porque Él se ha revelado como persona, cercana, no como una idea. Si entre nosotros Dios es una idea, es un algo, sí, eso a mí no me afecta en la vida. Yo necesito tener una experiencia de Dios como persona, como un amigo, como un tú con quien yo me relaciono. Porque Dios también a cada uno de nosotros se nos irá revelando. No que nos diga cosas nuevas, sino que entenderemos mejor lo que ya nos ha dicho. Por ese conocimiento ha de ser personal de cada uno de nosotros. Y ojalá que con este tipo de estudio podamos llegar a esa experiencia del Dios cercano, del Dios amor, del Dios en quien podemos fiarnos totalmente. Pues bueno, continuaremos el próximo día.